Nos metemos en el ámbito internacional con nuestra especialista, la canciller Cande Núñez. ¿Cómo estás? Bien, acá andamos con novedades. No sé si tan buenas, pero con novedades. ¿Ustedes? Nunca nos traes novedades buenas. A En las veces. últimas A semanas, en veces. realidad, tuvimos algunas que sí. Ahora, lamentablemente, nos tenemos que meter con el tema que está llevándose todas las luces en el ámbito internacional, que es el conflicto que está escalando a niveles alarmantes en Medio Oriente, que viene hace muchos años, pero que en las últimas semanas y que desde octubre viene escalando de distintas maneras, con distintos países, con distintas milicias, y que parecería que va a seguir profundizándose. Si te parece, contextualicemos un poco la Bien. situación en la que está Medio Oriente ahora. Bueno, es complejo resumir quizá en, Sí. en como en poquitos minutos, porque me parece que es una guerra de sombras o una guerra silenciosa que lleva más de 30 años, pero sí, bien mencionás octubre, 7 de octubre se está por cumplir un año, Ya, sí. de una avanzada grande sobre Israel por parte del Hamas, y el Hezbollah en simultáneo también bombardeando parte del norte de Israel en solidaridad con el Hamas. Entonces me parece que a partir de eso, a partir de ese 7 de octubre del 2023, se dieron diferentes escenarios de escalada de conflicto, en abril también. Después pasaron lo de los walkie-talkies, que eso también quiero meterme un Sí. minuto para hablar, porque es casi de película, pero también significa una de las puntas para entender este conflicto. Después la muerte del principal líder del Hezbollah, y de la alta cadena de mando del Hezbollah con un bombardeo en Beirut. Y son muchas los frentes que se abren, y sí, siempre estamos nosotros, viste, como diciendo, bueno, ahora sí se viene la guerra, ahora sí se viene la guerra. Como hay medio una paranoia o una cuestión de que no sabemos bien hasta dónde va a avanzar o no, me parece que ahora sí se da un panorama de última tensión, donde ya hay bombardeos, hay incursiones al Líbano, y que la cosa se está poniendo picante, me parece. Ahora, igual es cierto esto, ¿no? Que siempre estamos esperando como que, bueno, ahora viene lo peor, ahora viene lo peor, pero ya estamos en un escenario que es Crítico. catastrófico. Desde el Ministerio de Salud de Palestina informan más de 40.000 asesinados y también igual dicen que es muy difícil saber cuál es la cifra exacta porque se ha derribado un montón de infraestructura que permitía saber los datos concretos, por lo cual hay gente que dice, y distintas organizaciones y asociaciones civiles, que dicen que podría ser ese número por 5. Ni hablar de la cantidad de desplazados, de la cantidad de gente que directamente ya su hogar no existe y que se encuentra en campos de refugiados que también son bombardeados y que también están en peligro constante. Por lo cual estamos ya atravesando, ¿no? Un momento en el que quizás al estar en la otra punta del mundo no tomamos mayor dimensión de qué es lo que está pasando, pero que también nos hace pensar si esto todavía no es lo peor, ¿qué puede llegar a suceder? Bueno, ahí el conflicto de Gaza sí me parece que llegó de algún modo a un límite. Un límite y no, porque también acá uno se puede poner crítico con el rol de Estados Unidos, ¿no? Sí. Como de esa potencia ordenadora, si se quiere, que parece ser que no está, porque creo que lo hablamos acá o lo charlamos fuera del aire también, que había un límite, que era Rafah, que era Sí. una ciudad donde había muchos refugiados palestinos. Israel la atacó. Entonces, me parece que la moderación que estaba teniendo de algún modo Estados Unidos, evidentemente no está sucediendo. Y lo que mencionás de Gaza es así, y fue parte de la contraofensiva que planteó Netanyahu frente a los ataques del 7 de octubre, que fue una respuesta mayor, ¿no? Digo, el 7 de octubre, si no me equivoco, hubo 1.200 muertos israelíes. Era una masacre también de la inteligencia israelí, porque es uno de los atentados mayores que tuvieron, con 250, 300 secuestrados. Sí. Entonces, frente a eso también tenemos lo que está sucediendo en Gaza, que son 40.000 muertos, y son muchos los frentes que se abren, y también nosotros también tenemos que tener en cuenta que todo el norte de Israel, o sea, toda la parte que tiene frontera con el Líbano, también hay muchos desplazados. Tenemos muchos desplazados ahí porque el Hezbollah era un lugar donde estaba atacando. Y en simultáneo también Israel está con otro frente, está intentando entrar al Líbano con estas incursiones que mencionabas hace un minuto, pero que parece que van a ser invasiones, Sí. porque la verdad es que Israel entra, ingresa, abre el frente en Gaza, abre el frente en Israel, perdón, en el Líbano. Y también tenemos un factor que para mí complica mucho este panorama, que es un Netanyahu, partido ultraderecha israelí, con una coalición de gobierno que es muy débil en este momento. ¿Por qué? Porque
hay una suerte de, no sé si ganada de imagen, pero hay una suerte de fortaleza de su imagen relacionado al conflicto con el Hamas y el Hezbollah. Recordemos que el Hezbollah es ampliamente superior al Hamas. El Hamas tiene presencia en Gaza principalmente, el Hezbollah en todo lo que es el Líbano, y son muchas más los soldados y las milicias que tiene el Hezbollah. Entonces, al atacar uno de los líderes, como fue Nasrallah en el Hezbollah, en un bombardeo, empieza, ¿no?, a darse como un escenario de preocupación y de que me parece que Irán no puede quedarse al margen y no puede retirarse de la nada frente a una ofensiva de este tipo de Israel. Vos veías a Estados Unidos o lo graficabas como una potencia ordenadora de cara a las elecciones entre Trump y Kamala. ¿Hay diferencias en las posiciones con Medio Oriente? Y sí, en realidad, sí, yo creo que es un país que siempre fue pro Israel. Sí creo que Kamala debería tener una posición más moderada y de hecho fue bastante crítica con lo que está sucediendo en Gaza en algunas declaraciones. Veo un Trump que no le interese demasiado lo que está sucediendo, sino más bien recursos económicos y asegurar su poder militar y su poder intelectual también en Medio Oriente. Creo que Biden quedó un poco relegado en su posición y me parece que esa alianza entre Biden y Netanyahu está saliendo un poco mal por lo que veíamos, ¿no? Y aparte porque Israel tenía como una postura de poder salir de este conflicto de una manera no sangrienta. Había una propuesta, y creo que muchos coincidimos en que esa propuesta era la adecuada, que era de cesar el fuego en Gaza y de apuntar a retirar las milicias del Líbano. Y me parece que esa propuesta, al no aceptarla, hizo que la tensión escale. Y creo que el panorama va a ser oscuro, realmente va a ser oscuro, porque tenemos muchos conflictos abiertos en muchos frentes y no veo una posible solución rápida, y mucho menos con un Netanyahu muy debilitado y con un Estados Unidos casi ausente de la definición del futuro del conflicto. También veíamos que esto, como decías, ¿no? Ahora Israel en este momento está teniendo el conflicto con 2 milicias y de repente empieza a aparecer un país, que es Irán, que también se podría meter y ahí ya la situación cambiaría. Pero también hay quienes dicen que hay como un acuerdo tácito entre Israel e Irán para que eso no escale. De hecho, vimos que en las últimas horas ingresó algunos de los bombardeos de Irán por primera vez, sobrepasando este escudo de hierro que tiene en la defensa aérea de Israel, pero a lugares donde no provocaron demasiadas catástrofes. Es decir, pues murieron 7 u 8 personas igual, lo cual es tremendo siempre toda muerte, pero a comparación de la cantidad de muertos y asesinados que hay en el Líbano, en Gaza y también los que ocurrieron el 7 de octubre en manos de Hamas, vemos que Irán no está queriendo realmente atacar, sino que mismo lo que dijo el presidente iraní en las últimas horas fue: no queremos guerra, pero también tenemos que ver de qué manera accionamos. Es decir, evidentemente hay algún tipo de negociación por atrás que no se está haciendo visible entre ambos países para que esto explote o no. Lo que sí vimos también fue que desde Israel declararon persona no grata al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por decir que no se estaba criminalizando a Hamas y a Hezbollah de la manera en que debería ser. Podríamos pensar que también está apareciendo un quiebre con Estados Unidos, que en definitiva es la ONU básicamente, con Israel por esta decisión. ¿O crees que no sé afecta si tanto? no sé si un quiebre así como tajante. Sí me parece que hay diferencias. Me parece también que hay una apuesta narrativa en declarar persona no grata a esta persona. Me parece que Israel debería concentrarse más en solucionar sus conflictos internos más que disputar hacia afuera. Y creo que es parte de una estrategia de capitalizar políticamente un electorado débil, un electorado enojado con Netanyahu, un electorado que ve que la apuesta que estaba haciendo sobre la destrucción del Hamas y el Hezbollah tiene sentido en algún punto, porque recordemos que eliminaron a la cúpula de élite, digamos, en los bombardeos en Beirut, entre ellos al principal líder Hezbollah. Pero me parece que tiene costo, ¿no? Tiene mucho costo, y que todo el desplazamiento del norte de Israel está teniendo un descontento superior, y también me parece que Netanyahu está muy presionado a que su coalición de gobierno no lo abandone si él toma una posición un poco más neutral o de bajada del conflicto. Sí es cierto que a ninguno de los dos les conviene una guerra a cielo abierto. Yo creo que está llegando un límite ese consenso silencioso de alguna manera, porque Irán tiene misiles, porque me parece que Israel
está en una apuesta de escalar el conflicto constante y no ceder ningún frente. Y me parece que eso también tiene un límite. Y no sé cuánto más le va a durar la legitimidad, tanto interna como del mundo que apoya la narrativa israelí. ¿Qué hay del otro lado de Netanyahu? Y por ahora está bastante monopolizado el poder. Sí hay muchas revueltas en la calle, sí hay opositores, pero me parece que si el conflicto sigue escalándose a nivel internacional y hacia afuera, el mundo israelí no le está dando mucho lugar a las elecciones locales, salvo las protestas y salvo también hay un montón de activistas y un montón de partidos que condenan la violencia excesiva que hay en Gaza por parte de Netanyahu y todo su gabinete económico, político y de seguridad. Pero me parece que si la apuesta es escalar el conflicto para afuera para que no estalle hacia adentro, le está funcionando a Netanyahu. Ahora veíamos también en estas últimas declaraciones del presidente iraní que decía que Occidente es un gran responsable de esto por no accionar. Pero la postura del resto de los países, ¿podría llegar a incidir realmente en este conflicto bélico? Yo creo que la única postura que puede incidir como ordenadora es la de Estados Unidos. No veo que si nosotros salimos a repudiar o si... El grupo de G7, por ejemplo, que se juntó ahora. Sí, tampoco. yo creo que siempre tiene influencia, pero me parece que la potencia que de alguna manera ordenaba o ordenó siempre esos conflictos, mal o bien, digo, no es que esto es una oda a Estados Unidos, pero digo, de alguna manera quien barajaba y daba de nuevo era Estados Unidos, y con esa ausencia, bueno, quedó un poco huérfana la cuestión, y mucho más con una tensión con la ONU. Entonces está raro el panorama, me parece que es difícil pronosticar igual qué es lo que va a suceder. Creo que el Hezbollah va a tener que dar un golpe, no puede quedarse atrás en el asesinato a toda la cúpula de élite que tenían, pero me parece que la cuestión se pone conflictiva. ¿Y desde Argentina? Y de ¿Qué Argentina vemos? justo hablamos la semana pasada que se rompió la posición neutral, ¿no? ¿Qué Justo. timing es? Uno que la ve. Pero sí, la verdad es que es preocupante también. Yo creo que hay que seguir de cerca este tema y que también es válido aclarar que esto que estamos hablando es hasta este momento, hasta este corte temporal, porque Claro. es el minuto a minuto. Así que bueno, espero que la semana que viene podamos profundizar y buenas noticias. Bueno, justo la semana que viene también lo tenemos de invitado a Ezequiel Coppel, quien Ezequiel. es un periodista especializado que Que vivió... todos lo consumimos mucho Sí, también, que en obvio. Twitter por suerte ahora está a 1000 y estamos siguiendo, no sé si duerme, pobre, porque está constantemente publicando, lo cual también es importante porque es difícil también acceder a información Total. desde esta parte del mundo y saber a quién creerle, ¿no? Que ya pasa acá mismo sobre temas de Argentina, más aún cuando son temas que nos son completamente ajenos o lo que creemos al menos, por lo cual creo que va a estar buena también esa reunión, esa charla que vamos a tener con Ezequiel, donde obviamente vas a tener que estar acá. Y aparte hay periodistas que tampoco son tan criteriosos, entonces también es Sí. muy sesgada la información, es muy difícil acceder a información de este plano. Y por fuera de lo que puedes leer en Infobae, La Nación, Página 12, también necesitas a alguien que tenga una óptica local, alguien que entienda los conflictos, porque son valiosos en este momento y porque si no estás medio tanteando a ciegas, ¿no? Claro. Y a Coppel vimos que lo acusan de los dos lados, así que eso me parece Claro. que está bueno. bien. Nos vamos a poder conversar con él, a ver cómo vive con eso. Muchas gracias, Cande. A ustedes, chicos.